Hola, ¿qué tal alumnos? Vamos a desarrollar el día de hoy las biomoléculas. Una biomolécula es aquella molécula que se encuentra conformando a un ser vivo. Son originadas por la combinación de los bioelementos. Las biomoléculas pueden ser de dos tipos. Aquellas que se encuentran en abundancia en la naturaleza, como el agua, el dióxido de carbono, el oxígeno. Aquellos que se encuentran en forma escasa y son generados o producidos por organismos como las plantas. Por eso son denominados a estos organismos llamados productores. Las plantas, a través de la fotosíntesis, construyen estas biomoléculas orgánicas. Así se las considera biomoléculas orgánicas. Estas biomoléculas orgánicas viene a ser el tema central que vamos a desarrollar el día de hoy y las siguientes clases. Las biomoléculas orgánicas se constituyen a partir de unidades básicas llamadas monómeros. Las plantas van a construir estas moléculas a partir de piezas que se van a variar o que van a variar dependiendo de qué tipo de biomolécula se va a construir. Si la planta, por ejemplo, desea construir un carbohidrato o un glúcido, la unidad que va a permitir construir a esta biomolécula orgánica es la glucosa. Pero si la planta desea construir un lípido, la unidad se denomina ácidos grasos y alcoholes. Pero si quiere construir, por ejemplo, un ácido nucleico como un ADN, requiere de una unidad llamada nucleótido. Es decir, dependiendo de qué es lo que quieres construir, va a depender de qué unidad lo estás formando. El día de hoy desarrollaremos los glúcidos. Este tipo de molécula, de biomolécula, está construido por elementos de carbono, hidrógeno, oxígeno. Son los elementos que constituyen a los carbohidratos. Carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Pero los carbohidratos se van a clasificar de acuerdo a su tamaño molecular y al grupo funcional que lo constituye. De acuerdo al tamaño y la función que presenta un carbohidrato, se van a clasificar en tres grupos. Los más pequeños, de tamaño molecular pequeño, son por ejemplo los monosacáridos. Los de tamaño mediano son los oligosacáridos y ahí tenemos como representativas a los disacáridos. Los más grandes, las biomoléculas, los carbohidratos más grandes son los llamados polisacáridos. La parte más pequeña de un carbohidrato, lo que son más simples, se denominan monosacáridos. Los monosacáridos están constituidos principalmente por una molécula conocida como la glucosa. Estas moléculas tienen una determinada cantidad de carbono, ¿no? De 3 a 7 carbonos, ¿no? Pero lo más importante son los que tienen 6 carbonos. ¿Y ahí quién está? Ahí está la glucosa y la fructosa. Profesores, ¿y esa glucosa dónde la encuentro? Esa glucosa constituye tu molécula importante en el transporte nutritivo en tu sangre. Es decir, nosotros trasladamos mediante nuestra sangre glucosa como material nutritivo. Entonces, en nuestra sangre hay abundante glucosa, ¿no? La glucosa se encuentra en nuestra sangre. Pero también se encuentran en algunos frutos, como la uva, ¿no? Pero principalmente constituye
justamente el elemento nutritivo, ¿no? de nosotros. Ahora, otra cosa importante que observamos en los monosacáridos es que generalmente son dulces, se cristalizan y son solubles en agua, ¿no? Eso es un dato importante. Otro dato importante es que los monosacáridos son justamente la pieza fundamental justamente de los carbohidratos. Tenemos por ejemplo aquí a otro monosacárido llamado fructuosa. Esta fructuosa es un monosacárido que lo encontramos en los frutos dulces, ¿no? En los frutos dulces, por ejemplo, encontramos regular fructuosa, abundante fructuosa, ¿no? Y justamente ahí estoy graficando la uva, ¿no? Como uno de los lugares donde encontramos gran cantidad de fructosa, perdón, ¿no? Ahora, la unidad básica de un carbohidrato va a ser la glucosa, ¿no? Esta glucosa va a constituir los otros tipos de carbohidratos, los de mediano tamaño, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos a un disacárido. Este disacárido, por ejemplo, es de mediano tamaño. Los disacáridos que son de mediano tamaño están representados por más de un monosacárido. Si estos monosacáridos, ¿no?, son los más comunes, los disacáridos van a ser los menos comunes, pero se van a construir a partir de monosacáridos. ¿Un disacárido qué es, profesor? Un disacárido es cuando nosotros unimos a dos monosacáridos. Si tenemos tres, serían trisacáridos. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cada esferita me representa un monosacárido. Y en este caso, el monosacárido que constituye a los carbohidratos es la glucosa, ¿no? La glucosa es el monosacárido que va a constituir a los carbohidratos. ¿Cómo se van a formar, profesor? Se van a formar por unión, ¿no? Estos monosacáridos se van a unir, ¿no? Se unen y van a formar un disacárido. Bueno, aquí estamos viendo una glucosa, cuando se unen se elimina agua y ahí sí se constituyen a este disacárido. Los disacáridos más comunes son, por ejemplo, la lactosa, ¿no?, que se forma por unión de la glucosa más la galactosa. La glucosa más la galactosa forma la lactosa. ¿Y dónde encontramos eso? En la leche. Después tenemos a la sacarosa. La sacarosa es un disacárido conformado por glucosa más fructuosa, que es otro monosacárido. Entonces, esos dos se unen y forman a esta sacarosa. ¿Dónde encontramos sacarosa, profesor? La sacarosa viene a ser justamente la sustancia que se va a transportar en los conductos de las plantas, ¿no? Así como nosotros tenemos sangre en nuestros vasos sanguíneos, aquí las plantas presentan sacarosa, ¿no? La sacarosa. Entonces, eso es lo que encontramos aquí. Profesor, entonces, glucosa más glucosa, ¿qué es? ¿Qué se forma? Porque usted dijo glucosa más galactosa, lactosa. Usted dijo glucosa más fructosa, sacarosa. Y glucosa más glucosa, ¿qué forma? Forma otro disacárido llamado maltosa y se encuentra en las semillas, ¿no? Por ejemplo, la semilla de la cebada, del arroz, ¿no? Encontramos justamente maltosa. Pero si nosotros deseamos construir moléculas más grandes, más extensas, que se pueden almacenar o se pueden conformar para formar una estructura, un cuerpo, ¿no?, de un organismo, a estos son justamente, estas moléculas se denominan polisacáridos, ¿no? Por ejemplo, los polisacáridos se van a unir varios monosacáridos, se unen, ¿no?, y van a formar una extensa cadena, ¿no?, llamado polisacáridos,
que son principalmente mayor a 10 monosacáridos. Si tenemos mayor a 10 monosacáridos, ese es un polisacárido. ¿Ya? En cambio, un oligosacárido es el que tiene 2 disacáridos, es el que tiene 3 disacáridos y puede tener hasta 10 decasacáridos. Pero si tiene mayor a 10, o sea, tiene 11, 12, sería un polisacárido. Aquí tenemos, por ejemplo, un trisacárido, si sube uno más sería tetrasacárido y así sucesivamente, ¿no? En verdad, un polisacárido, como les dije, va a ser mayor a 10. Ahí solamente hay 3, pero ese continúa esa cadena, ¿no? Y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una avecita, nuestra avecita almacena glucosa porque estos polisacáridos están conformados de glucosa principalmente. Almacena en su cuerpo glucosa. ¿En dónde lo almacena? Lo almacena en el hígado y lo almacena en sus músculos. Esta glucosa se va a almacenar en forma de polisacárido, ¿no? Conformando un polisacárido llamado glucógeno, que es reserva animal, reserva de glucosa animal, ¿no? Glucógeno. Si ustedes observan, por ejemplo, la unión de estas de acá, todas se unen mediante un tipo de enlace, ¿no? Miren ahí cómo se está uniendo, ¿no? Todos están así entretejidos de la misma forma, ¿no? Es un enlace. Pero si ustedes observan bien también, aparte de la unión, cómo se van ramificando, ¿no? El glucógeno tiene una unión lineal y ramificada. Las plantas también almacenan glucosa en forma de almidón. Lo almacenan bien en el fruto, en ciertos frutos, o bien en la raíz o en el tallo. Por ejemplo, ahí tenemos a la papa, lo almacena en el tallo, la yuca lo almacena justamente en la raíz, y el arroz lo almacena justamente en la semilla, ¿no? Y va a depender de qué tipo de planta es, cómo va a almacenar la cantidad de almidón, ¿no? En este caso, esta plantita típica tiene reserva en su fruto, ¿no? Reserva de almidón. ¿Este almidón cómo es, profesor? Miren cómo es lineal. Tiene ramificaciones, pero ramificaciones cortas. En cambio, el glucógeno tiene ramificaciones largas. El almidón, si tiene ramificaciones, algunas son cortas, pero generalmente lineal. Lineal, pero con ramificaciones cortas. Pero el tipo de enlace, ¿cómo es? Es lo mismo, ¿no? Ahí hablan, por ejemplo, de un tipo de enlace, el alfa 1,4. ¿no? El que es lineal, alfa 1,4, el que es ramificado, alfa 1,6. En general, no quiero complicarle con los nombres, solamente lo que ustedes tienen que saber es que en el glucógeno hay una, ¿no? lineal y ramificada, en el almidón, ¿no? es lineal, ¿no? es lineal como observan ahí. Entonces, almidón, ¿dónde se almacena? Se almacena en las plantas. Glucógeno, ¿dónde se almacena? En los animales. Ahora, la estructura que se va a formar en ciertos organismos, por ejemplo, las plantas, esta planta está formada por una estructura rígida, dura, y justamente eso se debe a la celulosa. La celulosa constituye justamente la estructura de la célula vegetal, la pared celular, ¿no? que está conformada de celulosa, es rígida. ¿no? Esta celulosa, ¿cómo es sus enlaces? Miren el enlace. Mira, acá, ¿cómo es? Todos así, ¿no? Todos así. Acá, ¿cómo es? Así, 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 así. O sea, está conformado por otro tipo de enlace. Ya no es el alfa 1,4, sino es el beta 1,4. ¿no? Diferente el enlace, ¿no? ¿Y por qué hablas de ese tipo de enlace que me complica? Lo que pasa es que tú tienes que saber, ¿no? que nuestro organismo, ¿no? al enlace, a este tipo de enlace, que le voy a llamar enlace tipo 1, ¿no? nosotros lo podemos degradar. Nuestro cuerpo genera una sustancia digestiva que va a degradar a ese tipo de molécula, ese glucógeno, ese almidón. Nosotros podemos, por ejemplo, de repente, por ahí comemos, ¿no? Nuestra pachamanca, ¿no? En el agua, por ejemplo, hay almidón, en la carne hay glucógeno, ¿no? Porque recuerda que ahí se almacena en los músculos. Entonces, ¿qué estoy digiriendo? Estoy digiriendo esos tipos de reserva animal y vegetal. Pero ¿qué pasa si yo agarro y pruebo ensalada? La ensalada no lo puedo digerir. Justamente, ¿por qué? Por el tipo de enlace. El enlace es diferente, ¿no? Por eso, justamente es importante saber que la celulosa tiene otro tipo de enlace, que es el beta 1,4.
A diferencia de acá, que es el alfa. Este es el beta y este es el alfa, ¿no? Nosotros estamos incapacitados para poder degradar la celulosa, no lo podemos hacer. Por eso nosotros, al incorporar celulosa, lo que va a ayudar es a que se formen nuestras heces, más no va a ayudar a alimentarnos, a nutrirnos. No nos nutre, sino permite la formación de las heces. Por eso es importante ingerir bastante fibras vegetales para poder evitar problemas de estreñimiento o hemorroides. Ahora, ciertos animalitos, ciertos organismos en general, como los hongos y como los insectos, los artrópodos en general, ellos presentan un esqueleto quitinoso, ¿no? Los artrópodos presentan un esqueleto rígido, duro, un caparazón duro y rígido, conformado justamente por quitina. También lo presentan los hongos. Sus células tienen una pared celular conformada por quitina. Esta quitina tiene una constitución muy típica, ¿no? Mire, el enlace es de un tipo, que es el enlace beta, pero ¿qué tiene? Tiene nitrógenos. No lo tienen allá. Acá sí tiene nitrógenos, ¿no? Tiene nitrógenos. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablé de carbohidratos, que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno? También tiene nitrógeno. ¿Qué tiene nitrógeno? La quitina. La quitina. Profesor, estos monosacáridos que se van a unir acá, ¿no? Que van a formar estos polisacáridos, ¿quiénes son? Glucosa. Pero hay un polisacárido, ¿no? Que no está constituido por glucosa, ¿no? Por ejemplo, la alcachofa no está constituido, es un polisacárido, pero no está constituido por glucosa, sino está constituido por fructuosa, ¿no? Se llaman gránulos de inulina, ¿no? Ese es un dato importante, ¿no? Pero más o menos ese es el enfoque, ¿no? Monosacárido, ¿no? Unidad básica de los glúcidos, como la glucosa, lo encontramos, por ejemplo, en la sangre, lo encontramos en los frutos, ejemplo, glucosa y fructosa. Los disacáridos forman un de tamaño medio, ¿no? Se van a unir, ¿no? Por ejemplo, glucosa más galactosa forma la lactosa en la leche, la glucosa más fructosa forma la sacarosa justamente en los fluidos de las vegetales, ¿no? O también está la sacarosa en la caña de azúcar, ¿ya? En la caña de azúcar y en la remolacha, ¿no? En la beterraga. Los disacáridos se van a unir formando un enlace. Me olvidé decir este enlace, ¿no? También está justamente en su libro, ¿no? Recordemos que el enlace que se va a formar aquí en los glúcidos se llama enlace glucosídico, ¿ya? Hay una corrección en el libro que en la introducción habla de moléculas orgánicas, ¿no? Y habla que los enlaces carbono-carbono se llaman enlace glucosídico. Eso no es correcto, ¿no? Sino el enlace entre los monosacáridos, ¿no? Entre estos monosacáridos es el enlace glucosídico. Solamente se encuentra en dónde el enlace glucosídico. ¿Se encuentra en dónde? ¿En las moléculas orgánicas? No. Se encuentra en los glúcidos, acá, ¿ya? Unión de monosacáridos, enlace glucosídico. Ya, entonces, al unirse varios monosacáridos, pueden formar un disacárido, un trisacárido, ¿no? En general se llaman oligosacáridos y si es de 2 a 10, pero si son más de 10 monosacáridos, ya está formándose un polisacárido, que puede ser como reserva animal, glucógeno, que se almacena en el hígado, en los músculos, que puede ser reserva vegetal, almidón, que se almacena en las raíces, en los tallos de las plantas, o puede constituir el esqueleto de los vegetales, de la pared celular, celulosa, o puede constituir el esqueleto, ¿no?, de los artrópodos y la estructura de los hongos, que se denomina quitina. Hay algunos que no están formados por glucosa, sino están formados justamente por fructuosa, se llama gránulos de inulina, alcachofa, ejemplo, ¿no? Bueno, jóvenes, creo que hemos realizado un resumen general, ¿no?, de este tema. Esperemos que les haya gustado. Un gusto. Hasta la próxima oportunidad. Chao, chao. Cuídense.